semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud, donde ingresamos a sus hogares para tratar los temas más interesantes con los profesionales más destacados. En el día de hoy hablaremos sobre rinoplastia con el doctor Jorge Curbelo Wert, director de Plástica Total. Con el doctor Carlos Moreira abordaremos eyaculación precoz. Visitamos a la doctora Margarita García Rizo para que nos hable sobre las conclusiones y los logros realizados en el primer Congreso de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos. Tendremos todas las noticias nacionales e internacionales. Hablaremos sobre odontología y nos ejercitaremos desde casa con Andrea Martínez. Recibimos además a Marianela Casanova desde Buenos Aires, quien nos habla sobre el lanzamiento de sus 3 obras basadas en su experiencia de reproducción asistida a través de ovonodonación. Damos inicio entonces a nuestro programa con el doctor Jorge Curbelo Wert para hablar sobre una de las cirugías más solicitadas en nuestro país, la rinoplastia. Y empezamos de esta manera. Presenta este espacio Plástica Total, www.plasticatotal.com. Tal y como les prometimos la semana anterior, nuevamente recibimos al doctor Jorge Curbelo Wert, cirujano y director de Plástica Total, para hablar en el día de hoy sobre la cirugía de rinoplastia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? No, un gusto una vez más. ¿Qué tema el de hoy, rinoplastia? Sí, por muchos sentidos. Primero porque es una de las consultas más frecuentes. Y por otro, a lo largo de todos estos años, sin lugar a duda, yo he descubierto, existe el misterio del ser humano en la nariz. Porque todos se ven distintos. ¿Cómo ve su propia nariz? Cada uno. ¿Y eso cómo lo lleva el cirujano? Porque digo, tengo entendido hasta que los propios pacientes a veces te vienen con una fotografía y te dicen, doctor, quiero la nariz de X. ¿Cómo llevas a ese paciente a que se concientice de que esa nariz quizás no sea la correcta? Sí, porque más allá de lo que tú dices que es verdad, o sea, cuando yo digo misterio humano, porque en realidad es cómo cada uno ve su propia belleza. Y lo que yo transmito a cada uno de mis pacientes o a quienes consultan es que en realidad la belleza es propia de cada individuo, cómo ve su propia alma frente a un espejo común. Muchos lo ven como una fotografía de otros, pero otros se ven a sí mismos cómo le gustaría tener su propia nariz. ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta un cirujano ante una cirugía de nariz? Que en principio va por la parte estética. Bueno, muchísimos, porque yo te diría que hay factores psicológicos, en primer lugar, que hay que analizar muy bien. En segundo lugar, factores locorregionales. Cuando digo factores psicológicos es interesante porque este año tuve la oportunidad de ir a Versalles, a París, donde se reunían por primera vez los mejores cirujanos plásticos de la nariz de Europa, de Estados Unidos, de Asia, Sudamérica, todos allí. Y fue interesante porque, entre otras cosas, para que tengas una idea, de cada 100 pacientes que te pueden consultar por cirugía de la nariz, en realidad psicológicamente entre 60 y 70 personas están bien y un 30% no, porque puede llegar a tener mayores expectativas, por ejemplo, de las que uno le puede ofrecer. Es muy interesante eso, claro. Porque no se puede operar a todo el mundo de la cirugía, de realizarse una cirugía de nariz porque quiera. Claro, y es muy difícil captar lo que ese paciente quiere, porque suponiendo que el cirujano, que es, según tengo entendido con otras entrevistas que te he realizado, que el cirujano no siempre debe hacer lo que el paciente quiere. Sí, exacto. En primera instancia. En segunda instancia es muy difícil que el cirujano logre captar lo que el paciente quiere, primero porque no está dentro de su cabeza ni se ve, como tú decís, de la misma manera. Y después está el tema de que
si el cirujano realiza la cirugía tal cual el paciente lo indica, simplemente por darle el gusto y no tener en cuenta otros factores, y no me estoy refiriendo a lo funcional en este caso, me estoy refiriendo a lo psicológico, ese paciente cuando se mire al espejo quizás logre no reconocerse. Entonces ahí pasa a ser y a pensar que el cirujano lo operó mal. O sea, es una situación más que delicada la del cirujano. Sí, todo eso que tal cual tú lo dices, que es todo verdad, en realidad yo lo podría resumir en una sola palabra: es un desafío. Es un desafío para mí como cirujano plástico, o sea, hacer un buen diagnóstico. Es un desafío para mí como cirujano plástico si tiene indicación o contraindicación. O sea, es verdad, hay que operarlo porque va a mejorar, porque se van a obtener resultados naturales, o no lo vamos a poder obtener. Entonces todo eso realmente es un desafío. Es un desafío después de la cirugía. ¿Cómo va a actuar los procesos de cicatrización? Por eso en ese congreso que yo fui, muy interesante, se habló de la cirugía de la nariz de los últimos 5 años, bajo el término de la nariz moderna. O sea, hoy en día se trata de hacer cosas que sean naturales, pero a su vez que perduren en el tiempo. Y eso es muy importante, por eso antes no pasaba cambiado. Eso. No porque la cirugía propiamente dicha era una cirugía destructiva, o sea, una cirugía de resección, una cirugía que, por ejemplo, te lograba que tu dorso, en vez de ser rectilíneo, fuera con una concavidad o un determinado grado de rotación, de repingamiento de la nariz, que eso logra resultados antiestéticos, naturales, pero que a su vez después, a lo largo del tiempo, se van modificando por los procesos de cicatrización y tenés esas cantidades de narices secundarias o problemas, por ejemplo, por mucha resección, como el pinch, el colapso de los cartílagos alares. O sea, toda una serie de problemas que hoy en día se tratan de minimizar mediante determinado tipo de cirugías. O sea, más conservadoras y previendo en un futuro esos procesos de cicatrización que me pueden hacer cambiar la nariz al otro día, a los pocos meses, y no lograr el resultado que yo quería. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? ¿Qué personas no pueden operarse de la nariz? Porque comúnmente cuando uno dice me quiero operar la nariz, no estás enfermo y no tenés nada. Claro, no, sí, claro, sí, es una persona físicamente sano, pero no quiere decir que psicológicamente esté sano. Ahí es donde entra el aspecto psicológico. Sí, sin lugar a duda, porque es interesante que todos los que te consultan la nariz, todos, o sea, 100%, conocen perfectamente, o sea, su nariz. O sea, cada una de las partes de la nariz, que son muchas, y que hay que tener en cuenta que nosotros como cirujanos plásticos podemos modificar cada una de ellas, pero no debemos modificar cada una de ellas, porque todo es en busca de ese resultado natural y que perdure en el tiempo. Entonces es realmente un desafío, primero, o sea, de valorar psicológicamente si tiene indicación o contraindicación. Por ejemplo, permítame una anécdota que es muy interesante. O sea, nosotros, o sea, repetimos muchas veces la historia clínica después hasta el último día que lo vamos a operar al paciente. Que repita en voz alta qué es lo que él quiere modificar de su nariz. Si estamos de acuerdo, tú y yo, tú como paciente, yo como cirujano plástico. Pero por eso realmente es un misterio que hay que saber interpretar. O sea, por ejemplo, hay una nariz masculina, hay una nariz femenina, pero hay chicos que te piden una nariz femenina, por ejemplo. Entonces tú, o sea, tienes que abordar las diferentes situaciones y si estás capacitado para hacerlo. Por eso en nuestro caso también tenemos un 98% de resultados satisfactorios, pero se nos escapa un 2%. Por ejemplo, o sea, una de las últimas narices, recuerdo,
yo me quiero operar la punta de la nariz, que tenía alteraciones, pero no me quiero operar el dorso de la nariz, a pesar de que nosotros le veíamos alteraciones en el dorso de la nariz. Bueno, eso lo repetimos infinitas veces. Lógicamente que terminada la operación, que se vio modificado la nariz, pero no su dorso de la nariz, como tal cual se le había explicado. Porque en parte es interesante, o sea, cuando después tú te operas de determinada cosa que tú no deseas de tu cuerpo, algo pasa en el cerebro humano que se olvida de lo anterior y empieza a ver nuevas cosas. Claro, o sea, en vez de ver lo que se mejoró, ves el defecto que quedó a raíz de ese procedimiento que se logró mejorar esa zona. Exactamente. O sea, lo importante, y volvemos a decir lo mismo en este tema, es un desafío de indicar, es un desafío de contraindicar. Hagamos lo que hagamos, tengamos en cuenta en la búsqueda de ese resultado natural, pero que perdure con las nuevas técnicas ese resultado natural a lo largo del tiempo. Jorge, para cerrar, ¿es un procedimiento doloroso? ¿Cuántos días de recuperación lleva? No es doloroso. Siempre decimos que en cirugía estética 4 son las operaciones que en realidad despertarían más dolor. Por ejemplo, una lipoaspiración, prótesis glútea, prótesis de mama detrás del músculo, o hacer una abdominoplastia con puntos a nivel muscular, eso sí duele. Por lo tanto, enfocamos en los pacientes con determinado tipo de analgésicos. Todo lo demás en realidad molesta. No es una cirugía esta que en realidad duele, pero lleva su posoperatorio, porque por un lado, o sea, está el mechado intranasal, el yeso, la férula interna, externa, que eso hace que aproximadamente, para estar bien socialmente, son 2 semanas aproximadamente. Nada. Prácticamente sí, pero no quiere decir que ese sea el resultado final. Nosotros lo vemos el resultado final, 8 horas después de la operación uno se inflama. Entonces hay que esperar toda la etapa de desinflamación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, como siempre. Te esperamos la semana que viene. ¿Con qué tema? ¿Puede ser cirugía de glúteos? Sí, perfecto. ¿Te parece bien? Tocamos eso. Bárbaro. La semana próxima, entonces, cirugía de glúteos aquí en Hablemos de Salud con el doctor Jorge Currell-Well. Presentó este espacio Plástica Total, www.plasticatotal.com.